Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal del Muro Cómic aquí en YouTube y una vez más vamos a terminar el año con un vídeo de lo mejor de este 2021 que acaba. Este tipo de vídeos, estos top lo mejor de, es un clásico del canal y creo que lo llevo haciendo prácticamente desde el principio. Si bien este año probablemente sea el vídeo menos representativo de todos los que he hecho de esta temática. Y es que este 2021 ha sido el año con diferencia que menos he leído en mi vida. Es quizás el año que más he comprado, mi pila de lectura llega literalmente al hombro y lo sobrepasa, pero es el año que por motivos de trabajo y por la paternidad menos he podido leer. Así que será una lista, ya digo, no muy representativa porque probablemente habrá obras maravillosas que no he podido leer y otras, bueno, también es una lista personal, que eso hay que recalcarlo siempre, que luego mucha gente se enfada, cómo has podido no meter tal o cómo incluyes tal obra. Las listas son personales y no hay que dar explicación por la inclusión de tal o cual obra. Incluso no es el caso, pero otras veces se pueden incluir obras que son reediciones y no deberían, según el criterio de mucha gente, estar incluidas porque ya se habían editado anteriormente, bla, bla, pero el que hace la lista tiene su criterio y el por qué las incluye. Y bueno, no insisto más. Como digo, una lista subjetiva y una lista parcial, pero es mi lista. Y empezamos por un cómic que ha pasado muy desapercibido y que realmente a mí me ha encantado. Dos hermanos de Fabio Moon y Gabriel Ba, los autores que sorprendieron a todos con Day Tripper y que luego siguieron con historias como Tales, Cómo hablar con chicas en fiestas, que es una adaptación de un relato corto de Mike Gaiman. Pero el caso es que después de ese bombazo de Day Tripper yo no había vuelto a leer nada que estuviera a la altura de esa obra. Estaba empezando a pensar que se podía convertir en el caso de unos One Hit Wonder, autores que dan, un autor o unos autores que dan el bombazo con una obra y que luego no vuelven a dar nada a la altura. Sin embargo, Dos Hermanos, la verdad es que si no está a la altura de A-Tripper, que para mí sí, se le queda muy cerca. Esto está publicado por El Planeta en un tomo único, muy buen formato, tapa dura, buena calidad de página, en blanco y negro. Eso sí, los autores quisieron publicar en blanco y negro a pesar de que habitualmente sus obras son a color, para que el lector no se distrajera por el color y que se centrara en la historia. Y es que la localización geográfica de esta, Manaus, una ciudad brasileña, podía dar pie, dada la exuberancia de vegetación, de la naturaleza, de la arquitectura, a que el público se distrajera con la gama de color. Y personalmente pienso que el blanco y negro le sienta muy bien porque este tipo de historia, esta historia que enfrenta a dos hermanos, como dice el título, y que está basada en una novela que se publicó a principios de este siglo de Milton Houghton, un brasileño que recibió muchos premios, pues para mí me ha parecido una joya. Una joya a la que ya le hice reseña en profundidad en el canal de OnlyFans y que ha quedado oscurecida, ya digo, se publicó con muy poca diferencia con respecto a otras como Contrapaso, que se ha llevado todos los premios y todas las buenas críticas de este año. Sin embargo, esto para mí es mejor. Lo que tenemos aquí es una historia contada en primera persona, un narrador omnisciente que va contando la historia de dos hermanos de una familia de inmigrantes libaneses acomodados en el Brasil de mitad del siglo pasado. Hoy vemos, es la historia de dos hermanos, la historia del enfrentamiento de esos gemelos que por algo que ocurre en el pasado se rompe esa relación, una relación que ya desde el principio son dos personas muy diferentes, dos personas con con unos intereses, no tienen nada en común y esa diferencia se convierte en enfrentamiento encarnizado por la preferencia de la madre hacia uno de ellos y por un viaje, un exilio más bien que uno tiene que realizar y cuando vuelve pues nada es lo mismo. Pero no es solo la historia de estos dos personajes, es una historia totalmente coral, la historia de la familia. Son 5 o 7 personajes alrededor de los cuales gira toda la trama, pero también la historia de una ciudad, de Manaus, vemos como el cambio de una ciudad puntera, una ciudad rica gracias a las exportaciones de caucho, cómo llega la decadencia, cómo a partir de ciertos sucesos políticos basados en la realidad de la dictadura en los años 60,
golpe militar y como la decadencia. Vemos cómo los personajes van decayendo a la misma vez que la ciudad y cómo eso se refleja con un dibujo que me ha parecido maravilloso, que mucha gente quizá no apreciará porque lo vea muy caricaturesco y poco detallado, pero que tiene una expresividad en las caras, en muy pocos trazos es capaz de trazar unos rasgos faciales que transmiten mucho. Y bueno, la narrativa, la capacidad que tiene para la arquitectura de la ciudad, la sensación, y los personajes, ya digo, es una obra coral que te interesan todos y cada uno de ellos, no están ahí para rellenar. Por momentos me ha parecido, salvando todas las distancias, a 100 años de soledad, donde todos los personajes te interesan y todas las historias de cada uno son interesantes. Y bueno, es la familia de estos inmigrantes libaneses, sus padres, sus hijos, las relaciones de sus hijos, sus sirvientes, la ciudad, las parejas, que todos y este dibujo, contraste blanco y negro y las sombras, me ha parecido una gozada y lo recomiendo mucho. Sigue disponible por Planeta y la verdad, una joyita. El siguiente es un cómic del que hace poco hice reseña. Es un cómic que es una reedición. Ya digo que mucha gente se queja de que se incluyan reediciones en los tops o en lo mejor de... Pero es que sinceramente hay cómics que por la calidad que tienen que estar. Y otros, como es el caso Parker, de Darwin Cook, una obra que me parece descomunal, tanto de guión como de dibujo, y una obra que pasó muy desapercibida en su momento, y una obra que, dado el integral que acaba de publicarse, del que ya hice reseñas, tenéis reseñas en el canal, aunque yo no voy a usar el integral de Astiberri, ya que tengo la Martini edición americana y esa es la que vamos a usar para hacer el comentario. Se publicó y pasó sin pena ni gloria, incluso por los aficionados, los admiradores de Darwin Cook, casi todos dentro del género superheroico, desconocían lo que para mí es su mejor trabajo. Y por cosas como esta es por lo que en tops se incluyen obras reediciones. No es lo mismo meter en un top a Sandman, que ha tenido quizá 20 o 15 reediciones a lo largo de los años, que obras como esta u otra que veremos más adelante que la mayoría del público desconoce. Parker, no voy a extenderme, hemos visto una reseña bastante amplia que hice hace poco en el canal, pues es una adaptación de las obras de Richard Stark, unas obras de género negro, en los años 60 en Estados Unidos, un criminal totalmente amoral, pero muy carismático, y con un dibujo de Darwin Cook que es, una joya. El integral que tenéis disponible incluye y lo mismo que este Martini Edition, que es la edición americana, con menos extras, pero por el precio que trae, la verdad, muy recomendable. Y lo que tenemos aquí es primero la vuelta de este Ampón al que sus socios han traicionado y dado por muerto, y cómo él poco a poco se va cobrando venganza con una ambientación, una narrativa, unos rasgos faciales y la expresividad de los rostros. Está publicado en bitono, cada historia tiene un tono diferente y me parece de lo mejor que se ha publicado este año en España y más que justificada su presencia en este top. Parker, Darwin Cook, genial. El siguiente, también tenéis un vídeo en el canal que lo subí hace un mes o así. Una auténtica sorpresa para muchos. Nieve, cristal, manzanas es una obra de Neil Gaiman y Colin Durant. Gaiman no hace falta presentarlo. Es uno de los autores más reconocidos del cómic americano, a pesar de que no ha trabajado tanto dentro de este ámbito. Y Colin Durant, una vieja conocida también, que ha trabajado desde Mutantes hasta en Wonder Woman, Orbitador de Warren Ellis, y que aquí para mí hace su mejor trabajo. Es la segunda colaboración con Gaiman adaptando una de sus obras, El puente del troll, también publicada por Planeta, es otra, pero aquí el nivel es superior. Esto es una reimaginación de la historia de Blancanieves con un tono muy oscuro, muy sombrío, que casi de terror, en la que Durán hace su mejor trabajo hasta la fecha, con unas ilustraciones que
se puede considerar una historia ilustrada más que cómic, pero da igual cómo lo definas, es alucinante. Como comentó mi amigo Josep Alfre, esto está muy influenciado por la obra de Harry Clarke, el irlandés, que era un ilustrador y creador de vitrales, y hay algunas homenajes, por ejemplo, a la obra de Clarke. Y el caso es que el dibujo no es lo único que merece la pena. La adaptación, el giro que hace del mito de Blancanieves, por todos conocido y que Disney convirtió en su primer gran éxito, aquí lo lleva a otro nivel, a otra historia, y de verdad te lo lees del tirón. Sí, cierto, tiene pocas páginas, bastante cara la edición española, yo tengo la americana, pero la edición es impecable, el diseño, estos toques dorados, todo. Es el libro perfecto para regalar a alguien que considere que los cómics son para niños. Una pequeña joya y un festival para los sentidos, como dicen los cursis. Bueno, el siguiente, de nuevo, una obra que tenéis en el canal de YouTube hace poco, Grendel Tales. Grendel Tales, que si siguiéramos la tónica de no incluir obras que ya se han editado en parte o totalmente, pues no debería estar aquí, pero por la calidad y la importancia de esta obra, y sobre todo por algunas de las historias que la componen, este tomo merece más que la pena su inclusión. Esto es Grendel. Bueno, ya tenéis varios vídeos en el canal sobre este personaje, un personaje que nació en los 80 en la editorial Cómico ya fenecida, que es el personaje más reconocido, más conocido de Matt Wagner, y que es no solo un personaje, sino un concepto, y que ha evolucionado a lo largo de los años, ampliando su mitología, su lore, hasta límites que nadie podía esperar en sus inicios. Aquí, este Grendel Tales, como dice el subtítulo, pues no es una historia de Hunter Rose Grendel en sí, sino una historia, historias paralelas, historias en diferentes puntos de la historia, del pasado, del futuro, distintos puntos geográficos, guionizadas por diferentes autores y dibujada por diferentes ilustradores, pero todas de muy buena calidad. Y aquí, como dije en el vídeo que subí a YouTube, hay que destacar las tres historias. Una, Cuatro demonios en un infierno, esta con para mí el mejor, que Teddy Christiansen. Es que estas viñetas entre oníricas, entre surrealistas, es el color, todo alucinante, acompañado por un James Robinson que hace uno de sus mejores trabajos y que nos cuenta un futuro en el que el concepto Grendel se ha devaluado, se ha convertido en una especie de, banda y, en fin, una trama género negro con un entorno decadente y un villano en la sombra, personajes que ninguno son héroes, pero que tienen que hacer el papel de héroes, y, en fin, una de mis historias favoritas de Grendel. Después tenemos esta que dibuja, guioniza Steve Seagal y el dibujante Paul Grist, el de Kane, que me parece bastante flojilla, la verdad, pero que complementa en cierta manera de información sobre la anterior historia. Grendel que llega vagando hacia una base en la Antártida y que allí está ocurriendo algo que ha de ser investigado, y, en fin, ni por dibujo, que no le pega mucho, ni por guión, es una gran historia, pero bueno, entretenida. Y luego la joya la tenemos, vamos a ver, aquí, al final, cuando nos encontramos Diablos y Decesos, obra de Darko Makan y Edwin Bokovic, una historia corta que dio lugar a otra más larga y que se centra en la antigua Yugoslavia, en una guerra de clanes, lo llamaron aquí en la primera edición de Planeta, y que me parece una joya tanto de guión como de dibujo, mucho más con los pies en la tierra que las otras dos, y que habla de el cáncer del nacionalismo, los enfrentamientos entre hermanos, dando lugar a tribus que luchan entre sí, y al final quienes lo pagan son la gente de a pie. Otra joya. Y aparte de esto, pues otras historias. Vamos a ver, ya podéis, en el vídeo que hice están todas. Otras historias que también están bien, pero no llegan a la altura de las dos que he dicho. En cualquier caso, si eres un fan de Grendel, esto es imprescindible. Y si te interesa el personaje, pero no quieres meterte en los 4 tomos grandes de Planeta, pues aquí puedes paladear
lo que significa Grendel y su concepto y su historia. Muy bueno también. Lo siguiente, algo completamente diferente, Carta Blanca, de Jordi Lafebre. Esto ha sido un bombazo este año y con razón. Y es que esos cómics que te dejan con buen cuerpo, te dejan con una sonrisa y que se puede considerar como el equivalente a la alta comedia romántica de cine, pues lo mismo aquí. Es una historia de amor, como la portada deja claro, con un dibujo impresionante, un dibujo y un color de Lefebvre, que, bueno, el color no es suyo, el color es de Clement Sapin y Jordi Lafebre, no lo hace él solo, y que nos cuenta la historia de dos personas, dos personas de cierta edad, que no son jovenzuelos, pero que tienen mucha historia en el pasado. Vemos el final, y eso es lo divertido, lo remarcable de este cómic, que está contado de adelante hacia atrás, es decir, la historia se va contando hacia atrás. Vemos el final, nada más empezar, y luego vemos cómo se ha llegado a ese final, quiénes son estos dos personajes, cómo se conocieron, las circunstancias que acompañaron su vida, y todo con un tono, no voy a decir de Frank Capra, pero muy amable, muy bonito, te deja con una sonrisa en la cara y el dibujo alucinante. Es cierto que es una historia sencilla, aquí no esperéis algo que os vaya a volar la cabeza. Hay momentos brillantes, como este, por ejemplo, esta disertación del personaje que está intentando terminar su doctorado, pero también tiene puntos flacos. El papel del marido de la protagonista es un papel bastante que se pasa muy por encima, casi de puntillas, pero la situación en la que dejan a este personaje es bastante chunga y su reacción bastante imposible, improbable. Todo está para satisfacer al guión, para que todo encaje, pero dejando acá de lado esos pequeños fallos que, ya te digo, puedes pasar por alto sin darte cuenta hasta que te pones a pensar, y entonces sí, te das cuenta de que no encaja, pero el resto está muy bien hecho, y lo bueno que tiene es que te lo puedes leer perfectamente desde adelante hacia atrás, y luego cuando terminas, cuando llegas al final, que es el principio, pues empiezas a leerlo y tienes dos historias en una. Me ha parecido muy bonito, como digo, una alta comedia romántica de la máxima calidad, y de nuevo un cómic que se puede regalar perfectamente a alguien que no considere a este medio como un arte o como nada más que aventuras para niños. Otra joyita, de esta también le hice reseña en OnlyFans, Upton Agency, una de las sorpresas para mí de este año, de Young y Schwartz, dos autores que han trabajado mucho en la BD, incluso revitalizando a personajes ya clásicos, y que aquí nos da una historia que, si bien no innova, si bien no es una historia, está tan bien hecha, está tan bien ambientada, tan bien dibujada, tiene tantos detalles, tanta trabajo de ambientación, tanto que es que sales satisfecho, terminas el cómic satisfecho, deseando conocer la continuación y cómo se desarrollan estos personajes. Esto es, Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, haciendo, Esto es un homenaje a las típicas historias de, un detective con el forzudo y su chica, pero aquí con los papeles totalmente cambiados. El forzudo no es para nada tonto, la chica no es la damisela en apuros y el protagonista no es infalible y desde el principio admirable, tiene sus puntos flacos. Y lo mejor, la ambientación, París no, porque de hecho esto está repartido entre la Costa Azul, entre la capital, los coches, la ropa, los rostros de los personajes. Es una Francia que ha dejado atrás, que quiere dejar atrás la ocupación y el colaboracionismo, que es el gran pecado de los franceses, por mucho que ese mito construido deprisa y corriendo de la resistencia francesa, conforme avanzas y escarbas un poquito, te das cuenta de que es eso, un mito, y que allí la mayoría de la población colaboró activamente y los que no miraban a otro lado. Y aquí lo que nos cuenta es una historia en la que la policía
se ve sorprendida por el robo de, eso está basado en hechos reales, de la Begum. La Begum es la esposa de un alto personaje del Islam, de los islamitas. Tienen, no recuerdo el nombre, el Khan, el Aga Khan, sí. Tienen su líder religioso que tradicionalmente cada año, cada X años, le hacían un donativo en oro de su peso. Hay fotos, podéis buscar por internet. Era un hombre y es un hombre muy rico. Pues aquí su esposa en la vida real fue asaltada y sus joyas robadas, y vemos como el hijo de un inspector de policía, hijo que quiere ser detective pero al que su padre no quiere que entre en este mundo, pues reúne un equipo, a una chica para nada convencional para la época y a un ex luchador de bueno, el equivalente a la lucha libre francesa, que en los años 50-60 por lo visto era muy popular en el país, y con esta especie de evolución de la línea clara, de ahí viene Atom Agency, se llamaba línea atómica y era una especie de estilo. En fin, todo aquí hay homenajes a todo, al cine, a los arquetipos clásicos del cómic detectives, a todo. Pero no necesitas conocerlo para disfrutarlo. Si simplemente lees la historia, te encontrarás un cómic magníficamente dibujado con muchísimo trabajo. Fijaos la cantidad de viñetas que hay en cada página, la cantidad de detalles que hay en cada viñeta, el color, todo, la ambientación. Y recuerda una película del Hollywood clásico de las buenas. Los personajes son carismáticos, con un pasado que se va explicando poco a poco, la interrelación entre ellos crece y cambia, y en fin, que es una joyita, deseando que salga la siguiente. Y otra cosa, ya vamos terminando, algo que de nuevo ya he comentado en el canal, este Wild Scent, una historia que de nuevo pasó muy desapercibida y que detrás del típico homenaje a la Guerra de los Mundos, con animales antropomórficos que retrotraen al viento entre los sauces, tenemos una historia que va más allá y que habla, bueno, magníficamente ambientada. Ya no me repito, tenéis el vídeo en YouTube, en un pueblecito de la campiña inglesa, un pueblecito en el que nunca pasa nada, y que allí es donde caen estas máquinas, los marcianos de H.G. Wells. Pero lo interesante de esto es lo que pasa después, cómo reaccionan los personajes, que los personajes todo tienen su historia, su pasado, y ese pasado les hace actuar de diferentes maneras enfrentándose a esta situación, sino que cuando el gobierno interviene, cuando llega el ejército, cuando entonces es cuando la historia realmente se pone en marcha. Hay un montón de guiños, detalles. Por ejemplo, estamos a finales del siglo XIX, principios del XX, nadie puede imaginar que los marcianos existían, no hay expertos para eso, no es como hoy día que incluso los militares americanos tienen memorándums y tienen estudios sobre qué hacer si eso ocurre. Aquí no había nada, así que tienen que recurrir a los expertos. Y los expertos son escritores de ciencia ficción que son reclutados por el ejército. Un ejército que, como decía el general Diderot, el ejército no es un escalpelo, es un sable. Y cuando se pone en el terreno, pues todo el mundo es un enemigo, todo el mundo es sospechoso. Este cómic habla de eso, de los gobiernos, cómo reaccionan ante las amenazas, cómo se pisotea la libertad de los ciudadanos con la excusa de protegerlos, cómo estos son capaces de cambiar libertad por seguridad, y cómo, en fin, en unas circunstancias excepcionales, cualquier persona, por decente que sea, puede hacer cosas o permitir que ocurran cosas horribles. El cómic tiene un montón de detalles en forma de diarios personales, de periódicos, revistas, guías de viaje, incluso informes militares que amplían mucho la historia, y termina bastante bien. Todo esto en 3 tomos de tapa dura que acaba de sacar Dolmen en un pack de saldo, o al menos de precio reducido con respecto al original. Yo pasé por caja con los 3 que le vamos a hacer en su momento, y bastante bueno. Y vamos a dejar, ya vamos 10, no, faltan 9. Lo siguiente es, bueno, una joya que de verdad ha sido para mí uno de los cómics del año. Dragones de Frontera,
una obra que ha sido una sorpresa por la temática, por la calidad del dibujo, por el guionista a quien no conocía y que me ha parecido fuera de serie la capacidad que tiene de plasmar una atmósfera, una época, y el trabajo de ambientación, el trabajo de investigación para esa ambientación alucinante. Me ha parecido una rareza dentro de nuestro mercado. Ya le dedicaré un vídeo, tenía que haberlo dedicado ya hace mucho tiempo, pero la falta de tiempo... me parece una rareza porque en el cómic español cada vez hay más frecuentes incursiones dentro de nuestra historia. Muchas de ellas, como en el cine, se queda en la segunda mitad del siglo XX. Parece que un país con 500 años de historia y 2000 de memoria, parece que todo ha pasado aquí en un par de décadas, unas cuantas décadas del siglo XX. Pero el caso es que cada vez hay más publicaciones, incluso editoriales especializadas, centradas en esto, en el cómic histórico español, pero muchas de ellas tienen un acabado, un dibujo sobre todo bastante amateur. Incluso las que sí se ha invertido tiempo y dinero no están gráficamente a la altura de lo que estamos acostumbrados en el cómic francés, en el equivalente del cómic francés. Esto aquí no pasa. Dragones de Frontera nos habla de, bueno, un periodo histórico y una época que muy desconocida en España. Esto no se estudia aquí ya. Cuando esto está en el oeste americano cuando pertenecía al Imperio Español, y cómo estos dragones de frontera, dragones de cuera, patrullaban y hacían, bueno, si habéis visto las películas del oeste con el séptimo de caballería, los fuertes, esas patrullas que iban ayudando a la población y pues todo eso está aquí porque eso se creó aquí, lo inventamos nosotros. Los americanos lo que hicieron fueron continuarlo. Y vemos dos partes, son dos álbumes. El primero nos presenta el lugar, la época, los personajes, con un dibujazo y un color que por momentos, salvando todas las distancias, no vaya nadie luego me recuerda a Blueberry. No estoy hablando de la calidad del dibujo, no estoy comparándole con Giraud ni mucho menos, pero la sensación que tengo cuando leo, sobre todo la primera parte del álbum, es esos grandes paisajes que podemos ver en Blueberry, ese desierto americano, esos desfiladeros, pues la sensación es muy parecida. Y luego la historia, la ambientación y el trabajo que tiene detrás en cuanto a el vestuario, el vocabulario, las canciones, la graduación, todo. Hay muchísimo trabajo que aquí se nombra al final con un montón de extras que realmente sí aportan y suman, y una historia que primero es una historia más general, digamos, y luego va a una aventura más concreta. Ya haré reseña, pero digo, me parece uno de los cómics del año y muy a tener en cuenta esta editorial, de la que ya he comprado varias obras, esperando hacer un futuro vídeo, pero hay que leerlo primero. El siguiente, ya cerca del final, es algo que ya he comentado en el canal y que de nuevo justifica y explica el por qué hay obras reeditadas dentro de este top o de otros. El Drácula de Fernando Fernández, de la edición de Carton. De nuevo, no voy a explayarme porque le hice un vídeo bastante largo que podéis consultar en el canal, tenéis enlace en comentarios de este y del resto. Pues, ¿qué decir? Pues una obra capital del cómic español, una obra que había tenido un par de ediciones anteriores y de nuevo una obra que era muy desconocida para parte del público, parte de los lectores, y que además esta edición de lujo, de tamaño superior y que tiene un gramaje, tiene una reproducción de páginas, a pesar de que por ahí han criticado que se veía el Photoshop. No, el problema hay que informarse antes de hablar. El problema es que hay una resolución tan alta que incluso se pueden ver las pinceladas del autor que, bueno, ya digo, es uno de los grandes del cómic español, no tan conocido como debería, sobre todo para las nuevas generaciones, y esta adaptación fidelísima a la original y que simplemente por el dibujo ya merecería la pena y justificaría su inclusión en cualquier top, pero además el guión, la adaptación de la novela de Stoker está muy muy bien. Una joya para leer, sí, pero para disfrutar, para pararse en las viñetas, en lo que el autor en su obra cumbre hizo,
y que tenemos disponible gracias a Carten en la edición, que tiene detalles como esta. Bueno, es una joya y que de nuevo justifica que se incluya en este o en cualquier otro top. Si no se incluyeran obras ya editadas y solo se incluyeran novedades, cómics como este se quedarían fuera. Me parecería, aparte de injusto, que dejaría coja una lista de los mejores de esta o de cualquier otro año. Y lo último, cualquiera que me conozca ya sabrá qué va a ser. Magazine General de Louisiel Tripp, libro 3, El final del viaje, una obra que, a pesar de que había leído reseñas y críticas y la ponían por las nubes y que no fallaba ni bajaba en ningún momento, uno siempre tiene miedo de que no cierre bien, de que no llegue a estar al nivel. No ocurre aquí. Una auténtica maravilla, una joya, un tomo final en el que se cierran todas las tramas, los personajes, todo lo que se ha ido construyendo hasta entonces. Una maravilla de guión y de dibujo, que de nuevo tengo que dedicarle un vídeo a toda la historia completa, los 3 tomos, pero qué maravilla, obra maestra. Automáticamente entra en mi top 10 de lecturas de la historia. Y por supuesto, esto no es para todo el mundo, para el que no le guste el costumbrismo, para el que no le guste las obras de Frank Capra, que aquí sí se puede hacer la comparación. Esto, para el que no haya visto ya los vídeos que le dediqué, el primero está en YouTube, el segundo en OnlyFans, pues esto es la historia a finales del siglo XIX de una pequeña comunidad en Quebec, en la parte francófona de Francia, y lo que ocurre cuando muere el dueño de la Magazine General, de la tienda de ultramarinos, y cómo su viuda de hacer frente a lo que ocurre. Las relaciones, las interrelaciones entre los personajes del pueblo, a cual más variopinto, personajes que por momentos parecen de Berlanga, otros de Buñuel, pero que todos son, no voy a decir encantadores, pero de todos, incluso los oscuros o los, no voy a decir oscuro porque aquí no hay eso, pero los más antipáticos, todos acabas apreciándolo. Y en fin, que me ha encantado, me encantó desde el principio y me parece una obra redonda. En cuanto al dibujo, esta mezcla de Louisiel y Tripp, estos 2 dibujantes cuya fusión, cuya unión da lugar a algo nuevo. Quizá en este tomo veo el dibujo más oscurecido, más sombras, no lo sé. Tengo que hacer una lectura comparada de los 3 seguidos, pero en cualquier caso, una joya y una maravilla, y imprescindible para cualquiera que ame el cómic, independientemente de que le guste más o menos este género. Y bueno, ya saliendo del top 10 y un accessit como en los premios, podía haber nombrado a varios, pero quiero nombrar a esto, del que también hablé en un vídeo de YouTube, Hay algo matando niños, porque no es una obra que vaya a incluir mucha gente en su top 10, yo de hecho no la he incluido, pero es una obra que para mí me da lo que hace tiempo que estoy echando de menos en el cómic mainstream, en el cómic que no busca obras maestras, que no es trascendental, entretenimiento y que me deja con ganas de más. Algo matando niños, que ya comenté en el vídeo que le hice, era un vídeo contenedor con otras obras, no es más allá que Buffy actualizada, una historia de la cazadora de monstruos, pero lo bien escrita que está, y el trasfondo que le da a los personajes. Tynion trata a todos los personajes, no son extras, no son las víctimas y las supervivientes de esas víctimas, los traumas que arrastran, cómo toca temas tangenciales, añadiendo interés a la historia, pero sin convertirlo en la principal de esta, como la homosexualidad de uno de los chicos, su relación con el resto de compañeros de clase, la familia de una de las víctimas, la que hace esa desaparición de la niña entre ellos. Todo eso le da mucha enjundia a la historia. Una historia que de dibujo, pues se le ha criticado mucho al dibujante por la narrativa. Muchas veces es difícil saber
cuando la viñeta paisada continúa y cuando te hace perder un poco, pero me parecen detalles menores ante una obra que es totalmente adictiva y que me reconcilia con el cómic no trascendental, con el cómic que no pretende revolucionarlo todo, que simplemente pretende entretener. Podría haber puesto esta, podría haber puesto El poder del fuego, que también me tiene muy enganchado a pesar de que no es más que, no sé, Bola de dragón y Karate Kid o cosas que ya hemos visto mil veces, pero el oficio y el cariño de los autores levantan por encima de la media. Y bueno, esto es todo. Esto ha sido mi top 10 más uno. Ya digo, muy limitado, y la falta de tiempo me ha impedido que pueda leer otras obras que aquí tengo, voy a mostrarlas, que probablemente una vez leídas podrían haber estado en el top 10, ya sea por la fama, las críticas que tienen tan buenas, o ya sea por mi gusto personal por los autores y que sé que no van a decepcionar. Por ejemplo, este Jimmy Olsen de Matt Fraction y Steve Lieber, pues la verdad es que tiene buenísima pinta. He empezado a leerlo. Lieber, el de los enemigos superiores de Spider-Man, está impecable. El estilo que tiene, aparentemente simple, le viene bien perfecto a la historia. No he podido leerla completa, así que no ha podido estar en el top 10. Este jodido bastardo, que siendo de Loisiel, a pesar de la pequeña decepción de que el dibujo no fuera suyo, pero siendo Loisiel, sé que me va a gustar y sé que probablemente la hubiera metido en el top. Esto, del que lo conocí gracias a un suscriptor y que tiene buenísima pinta, pero del que no he podido leer ni una sola página, aunque lo he abierto, he echado un vistazo, y la narrativa que tiene, la construcción de viñetas y tal, pues sé que me va a gustar. Lo mismo que esto, ya me gustó la primera parte, de la que le hice vídeo aquí y en OnlyFans, creo, y esto es el final, y sé que el reencuentro con estos personajes, con de nuevo una obra, animales antropomórficos, el cambio de geográfico, vamos ahora a la luna, en fin, dibujazo, me sigue pareciendo un dibujazo, pues sé que podía haber estado aquí si me hubiera dado tiempo a leerlo. De igual manera que esto, que solo he podido leer la primera parte, ya os digo que es una de esas obras que te toca la patata, la adopción. No me ha dado tiempo a leer la segunda, pero esto la podéis incluir en el top 10 si queréis perfectamente, porque sin ver cómo acaba, simplemente la primera parte, lo que cuenta, cómo lo cuenta, los personajes, este abuelo que se enfrenta, en fin. Y bueno, esto ¿qué voy a decir? Hugo Pratt y Milo Manara, ¿qué más os cuento? Fijaos qué dibujo. Manara se le podrá decir muchas cosas, se le podrá criticar su sexualización, su fanservice, bla bla, pero sigue dibujando como Dios y está muy por encima de cualquiera de los que le critican. Y por último esto, que no lo he podido leer entero, pero lo que he podido leer, la verdad, qué uso de los recursos del cómic, qué narrativa endiablada, qué bonito, qué genial. No penséis que es uno de esos libros troquelados para niños. Esto es un comicazo que no he podido meter en el top porque de nuevo no he podido leer. Nada más, con esto me despido. Espero que tengáis un buen año, que el 2022 nos traiga salud, libre de COVID, trabajo, que cada vez hace más falta, y yo tengo la sensación de que ya voy de retirada. En el momento que empiezas a comprar para acumular y que lees sin disfrutar porque no tienes tiempo, pues entonces pierde todo un poco de sentido. Pero bueno, mientras haya tiempo y algo de ganas, aquí seguiremos. Nada más, un saludo y hasta la próxima.